Aquí debemos hablarlo bastante claro. Chao, bases gringas y militares de los Estados Unidos del territorio colombiano. Incluso en su momento el presidente de la República así lo había ordenado, pues estamos mamados de que Estados Unidos pretenda hacer con nosotros lo que se les venga en gana. Pero antes de irnos con ello, miren lo que viene sucediendo. El señor Roberto Denis, periodista internacional, le deja claro las intenciones al señor Abelardo del Espriella. Pues sale con el cuento, que nadie se confunda. La captura de un dictador y narco como Maduro es una buena noticia para Venezuela, Colombia y para el mundo entero. Es un golpe esperado durante años contra el verdadero problema, el narcoterror y el populismo criminal. Además que este señor le deja algo. Quien fuera el abogado de Alex Saab en Colombia y negaba vínculos de Saab con Maduro. Ahora como precandidato presidencial de Colombia, dice que la captura de un dictador y narco es buena noticia. Dejan en ridículo al señor Abelardo del Espriella en todas las esferas nacionales. Además, que a nivel internacional como Global Anzeiger Journal dice lo siguiente: el presidente colombiano declara estado de emergencia en el país y ordena al ejército colombiano estar en plena preparación combativa ante cualquier contingencia. En pocas palabras, reconocen que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, no se le esconde a Donald Trump. Mientras tanto, miren lo que hacen los miembros de la extrema derecha en Colombia. Uno de ellos, Paloma Valencia, y así lo dejan bastante claro. Más bases militares gringas en Colombia. Esta es la nueva propuesta que lanzó Paloma Valencia. ¿En qué beneficia al país? En nada. Solo hacen es seguir cediendo la soberanía a los Estados Unidos. Una muestra más de todo lo que es arrodillado el centro democrático. Por eso, señores, no podemos permitir que la extrema derecha en el país vuelva al poder, porque ellos harán lo posible y lo imposible para volver a la Casa de Nariño. Y ya sabemos cuáles son las intenciones. Una de ellas, entregarle el país para que Estados Unidos se llene nuestro territorio de bases gringas. Mientras tanto, el pueblo colombiano deja la posición bastante clara. Llegó el momento de acabar las bases gringas en Colombia. Pero venga, me dicen, ¿cuáles son las bases gringas? ¿De qué es lo que se habla? Pues señores, hay militares de los Estados Unidos que trabajan en Colombia, en las bases de Malambo, la de Cartagena, la de Tolemaida, la de Bahía Málaga, la de Infantería en Larandia, la base aérea de Apiay, la base aérea de Palanquero y demás bases que estamos viendo en las imágenes. Esto fue unos acuerdos que implementó los gobiernos uribistas en nuestro territorio, a tal punto que han llegado con el cuento los miembros de la extrema derecha, como el señor Robledo, como la señora Jennifer Pedraza, que dicen incluso, como lo vemos en las imágenes, que el presidente de la República le entregó supuestamente la isla Gorgona a los Estados Unidos para una base militar. Y así se le caen las mentiras a la extrema derecha, porque lo deja bastante claro el señor Carlos Carrillo. Amanece en Gorgona y no vine a ver ballenas. Vine a buscar una supuesta base militar. Las preocupaciones de los ciudadanos son absolutamente válidas, pero no se les olvide que uno de los principales promotores de la idea de la supuesta base militar en Gorgona es el MOIR. Y el MOIR simplemente busca hacerle daño al gobierno por su resentimiento y por su envidia. Acá en Gorgona, la dirección de parques está haciendo un gran trabajo reconstruyendo las cabañas, los alojamientos, construyendo un centro de investigación
Eso es lo que está haciendo el gobierno del presidente Gustavo Petro. Y la Armada Nacional, por supuesto que hace presencia. Esto es territorio colombiano y debemos cuidarlo como cualquier otra parte del territorio. El radar, que es quizás el punto más polémico de todos, va a ser instalado con recursos de la Armada Nacional. Y este radar es fundamental para garantizar la soberanía. La Armada no solamente hace acciones militares, es un punto fundamental para garantizar nuestra presencia como gobierno en la isla y en el control de este gigantesco parque natural que es mayoritariamente marítimo. Indudablemente en Colombia ha habido una influencia perversa del imperialismo norteamericano, eso no es una mentira. Pero en este momento, en el gobierno del presidente Gustavo Petro, Colombia es un país soberano. Aquí en Gorgona no se está construyendo una base militar. Voces de las comunidades de Guapi y de zonas cercanas a Gorgona y de los colectivos que han venido organizándose para proteger la isla. Es que la gente ni siquiera se siente tranquila de poder hablar porque han recibido amenazas por oponerse a este proyecto militar en Gorgona. Gobiernos anteriores tenían un proyecto que estuvo financiado por capital norteamericano, pero hoy no existe. Es ridículo pensar que un presidente que está desertificado, que no tiene visa, está siendo cómplice de los intereses imperialistas de los norteamericanos. Miren cómo se le cae las mentiras a los miembros de la extrema derecha. En su momento, el que era precandidato presidencial, Ali Bantu Ashanti, dejaba también su posición bastante clara. Presidente Gustavo Petro, es hora de actuar. Saquemos las bases militares de Estados Unidos en Colombia. No los queremos aquí. Es una violación a nuestra soberanía. Hoy se anuncia el ataque de Estados Unidos al pueblo venezolano. No nos digamos mentira. No es un ataque a narcotraficantes y nuestro territorio no puede utilizarse para atacar a un pueblo hermano. Estas bases militares son hoy una representación del fascismo en cabeza de Donald Trump. Es una vergüenza para el pueblo colombiano cada minuto que permanecen estas bases en nuestro territorio. Presidente. Bueno, el mensaje creo que está bastante claro. Y recordemos lo que en su momento el mismo presidente de la República ordenaba. Esto le descuadraba la sonrisa a los miembros de la extrema derecha en el país. Tarde con Meridiano Blue. Dirige Ricardo Ospina. La noticia del momento. Es la 1:01 p.m. Bienvenidos, como siempre, es un gusto saludarlos. Estamos en Meridiano Blue, hoy jueves 23 de octubre. Comenzamos con noticia urgente que tiene que ver con la crisis diplomática entre Colombia y los Estados Unidos. Mucha atención. Blue Radio puede confirmar que el gobierno del presidente Gustavo Petro, dentro de las posibilidades que tiene sobre la mesa en torno a la posible adopción de medidas tras los señalamientos del presidente Donald Trump contra el presidente Gustavo Petro, tiene en sus manos y está evaluando la posibilidad de ordenar el retiro de los militares y de los integrantes de otras fuerzas de inteligencia y armadas de Estados Unidos de las bases militares colombianas. Es una ayuda muy antigua que forma parte de la cooperación internacional que durante décadas ha tenido Estados Unidos con Colombia, particularmente en materia de lucha antidrogas. En algunas de las bases militares colombianas hay oficinas de agencias estadounidenses que han colaborado y que han cooperado de manera permanente con el gobierno colombiano, pero sobre todo con las autoridades colombianas, con la policía, con las fuerzas militares y con otras entidades. La noticia a esta hora que puede confirmar Blue Radio, 1:03 p.m, mientras el presidente Gustavo Petro está hablando en este momento en una rueda de prensa solo con medios de comunicación internacionales, es que dentro del paquete de medidas de respuesta de Colombia al escalamiento de la crisis con Estados Unidos está la posibilidad de ordenar la salida, el retiro de militares e integrantes de otras agencias estadounidenses de bases militares colombianas, lo cual, por supuesto, implicaría un eslabón más dentro de lo que ha significado esta tensión creciente
desde enero de este año, particularmente entre Bogotá y Washington. Estaremos ampliando en minutos esta noticia desde la Casa de Nariño. Ah, bueno, esto es lo que debe hacer, presidente. Sin miedo, sin escondérsele a los miembros de la extrema derecha. Incluso el presidente de la República sigue recibiendo el apoyo del pueblo colombiano, porque miren esto. Una habladera de mierda que caiga Donald Trump ahorita y que capturó a Maduro y que el segundo es Petro. O sea, atrévete con todos los Petro para que vea. Necesito, muchachos, que se me preparen todo. Toda la gente mía se me prepare ahorita. Necesito que la gente de Satinga, del Charco, La Tola, Barbacoa, Magüí Payán, San José, Salahonda, Tumaco, se me prepare toda la gente que tengo y se vayan preparando ya de lo que se los viene, muchachos. Ya de que cualquier movimiento raro que ustedes hagan, avioneta, helicóptero por el aire, es para bombardearla, muchachos. Ya saben que a Petro no le puede pasar nada en estos momentos, muchachos. Ya saben, a Petro no llega quien me lo toque, ya sabe Donald Trump. Donald Trump está hablando tanta mierda. Pues Maduro, que capturaste como venezolanos unos cagados, por acá estamos en Colombia. Voy a decir que Colombia es bravo. No te atrevas a meterte con Petro, con nuestro presidente Gustavo Petro, no te atreves. Además, que la senadora y precandidata Clara López defiende a nuestro presidente ante las mentiras y desinformación de la prensa en el país. Muchísimas gracias por la invitación. Por supuesto, hay incertidumbre en este momento frente al futuro político inmediato de Venezuela. Ayer el presidente Donald Trump asegura que será Estados Unidos quien se quede administrando ese país, mientras que por otro lado se ha conocido que Delcy Rodríguez, la vicepresidenta, asume como presidenta interina ante la captura de Nicolás Maduro. ¿Cuál cree usted que tiene que ser en este momento la reacción de Colombia frente a lo que está sucediendo en Venezuela? Me parece correcto lo que ha hecho el señor presidente Gustavo Petro de convocar todos los organismos multilaterales. En primer lugar, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, para adelantar allá la búsqueda de una salida multilateral y dialogada a la crisis. Pero también la reunión de cancilleres del CELAC, que son todos los cancilleres de los países de América Latina y el Caribe, para discutir y analizar esta situación que desde luego genera gran inestabilidad en toda la región, no solamente por el impacto migratorio, que Colombia está expectante y ya están tomando medidas preventivas para ver cómo asumir si se sucede ese evento, sino en términos generales, porque la región ya llevaba 30 años de ninguna acción bélica en su suelo y nos estábamos acostumbrando a que, como dice la CELAC, esto era una zona de paz. Claro, pero mire que quienes han respaldado esta operación, senadora, pues han señalado que efectivamente pues sí es una acción bélica, pero ya el diálogo se había agotado de todas las formas posibles, se había buscado acuerdos, negociaciones, distintos países habían buscado una solución dialogada y el régimen seguía sin caer y Maduro seguía sin ni siquiera reconocer elecciones libres y robándose las últimas elecciones. ¿No cree usted que ya se había agotado cualquier tipo de alternativa que no fuera el uso de la fuerza en contra de este régimen que pues ha llevado al exilio a 8 millones de personas? Sin lugar a dudas, fíjese que ya van más de 20 países que han hecho declaraciones públicas de sus cancillerías, de sus presidentes, señalando que se ha violado el derecho internacional. Entonces, las salidas multilaterales es lo que exige Naciones Unidas, que no se puede agredir ni intervenir en ningún país sin una previa discusión en el seno del organismo internacional y particularmente en su Consejo de Seguridad. Entonces yo presumo que lo que se busca ahora es reconducir la situación hacia el multilateralismo y me parece que ese sería el camino indicado. Pero también está sobre la mesa una advertencia a Colombia. Desde hace varios meses se ha recrudecido la tensión, la relación no es la mejor en este momento entre el gobierno del presidente Gustavo Petro y el gobierno del presidente Donald Trump. Y de hecho, ayer dedica parte de esa conferencia de prensa el presidente Trump a advertirle al presidente Petro que por cuenta de su supuesta relación con el narcotráfico, él podría ser el siguiente. Hace una advertencia que por supuesto llama mucho la atención y que genera inquietud en Colombia. ¿Qué opina usted sobre lo dicho por el presidente Trump respecto a Petro?
sobre eso yo ya me he pronunciado varias veces. Me parece de una injusticia impresionante. Allá en todos los archivos del Departamento de Justicia y demás en Estados Unidos debe reposar amplia prueba de que quien ha perseguido al narcotráfico desde mucho antes de que fuera presidente de la República es precisamente el presidente Petro. Con sus debates en el Senado descubrió todos esos vínculos del paramilitarismo y el narcotráfico y fue instrumental en llevarlos a la justicia. Entonces yo pienso que aquí la demonización de las personas en función de búsqueda de aislarlos de la opinión pública internacional es parte de la táctica intervencionista, y yo sí pienso que lo que debemos es reconducir todos estos problemas hacia el multilateralismo, insisto. ¿Por qué? Porque la guerra contra las drogas tiene que ser multilateral. No podemos seguir los colombianos solamente poniendo los muertos. Hemos visto los sacrificios de nuestra fuerza pública, hemos visto las dificultades que se tienen porque la demanda, a pesar de todo, sigue incrementándose, a pesar de todos los esfuerzos, entre ellos coordinados con los Estados Unidos en nuestro suelo. Recuérdese que aquí en las bases militares colombianos hay personal de los Estados Unidos. Es una lucha conjunta, entonces debería seguir siendo una lucha conjunta, y yo sí hago un llamado para que de parte y parte recompongamos las relaciones entre los dos países que tradicionalmente han sido muy buenas. Sí, senadora, usted menciona que está de acuerdo con la medida implementada por el presidente Petro sobre el llamado que realizó a una sesión del Consejo de Seguridad de la ONU. ¿Qué responder a los repetitivos cuestionamientos que dejan en tela de juicio que esta organización internacional no actúa como debería? Bueno, es la única que tenemos, y si no podemos acudir a lo que la humanidad se ha inventado, y sí sabemos que está muy deteriorado el orden internacional basado en normas que promovió Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, pero es lo que tenemos, y nuestro deber es legitimarlo y darle espacio. Yo pienso que ese es el camino del diálogo, como lo ha propuesto el presidente Petro, el presidente Pedro Sánchez y otros líderes a nivel internacional, y yo no renunciaría jamás ni a la diplomacia ni al diálogo, especialmente cuando estamos ante una crisis tan compleja como la que se ha generado en Venezuela, y en términos más amplios, como la que ha generado el narcotráfico a nivel internacional, no solo en Colombia, en muchos países. Entonces tenemos la obligación de buscar y de legitimar los caminos del diálogo. Creo que no hay un camino distinto, porque la alternativa es el uso de la fuerza, y uno sabe eso dónde empieza y no dónde termina, como lo ha visto la humanidad en las distintas guerras que han generado tragedias peores que las que buscaban solucionar. Senadora, ya que no está Nicolás Maduro y el poder ha quedado en manos de Delcy Rodríguez y de otros alfiles del chavismo, ¿usted cree que deberían entregar el poder y permitir que haya nuevas elecciones en Venezuela? Eso depende de Venezuela, eso depende de las fuerzas políticas de Venezuela, y allá también tienen que restablecer el diálogo. Esto no se va a resolver a punta de golpes mutuos, y yo pienso que lo que se tiene que abrir es un espacio firme de diálogo, ojalá con alguna intermediación nacional creíble que les permita sentarse a la mesa y buscar salidas de los venezolanos para los venezolanos. Hay quienes dicen que en este momento crucial Colombia tiene que ubicarse del lado correcto de la historia, pero quienes reclaman esto son miembros de la oposición colombiana que consideran que este es el momento para que se dé ya la salida definitiva del régimen del chavismo, digámoslo así, de Venezuela. ¿Usted cree que Colombia en este momento debería marcar un poco más de distancia frente al chavismo, frente a Nicolás Maduro y a los líderes de ese régimen que todavía siguen en el poder, teniendo en cuenta que hay algunas advertencias para Colombia, sumado a que esto va a ser sin duda decisivo para este año electoral? Sí, todo es parte de la propaganda. Según entiendo, el gobierno del presidente Petro no ha reconocido al gobierno del presidente Nicolás Maduro. Otra cosa es que tenemos 2.200 kilómetros de frontera compartida, problemas muy, muy delicados en la frontera, de orden público, de narcotráfico, de violencia,
persecución de las comunidades indígenas, en fin. Entonces, que haya cooperación en el nivel necesario a nivel de la frontera no quiere decir que el presidente Gustavo Petro esté respaldando de ninguna manera al gobierno del presidente Nicolás Maduro. Otra cosa es que en las relaciones internacionales el principio de la no intervención en los asuntos internos es un principio muy caro y por eso es que se exige multilateralismo y no definiciones unilaterales. Y yo le reconduzco su respuesta a qué es lo que dice estar del lado bueno de la historia. La historia es el pasado. Y nosotros tenemos que mirar qué es lo que se está conformando en este momento de cara a un futuro que tiene que ser la defensa del interés nacional de Colombia. El interés nacional de Colombia no es participar en acciones violentas en el continente, no es el de ponernos como uno de los puntos de conflicto y de confrontación, sino de promoción del diálogo. Y eso es lo que está proponiendo nuestro presidente, ofreciendo sus buenos oficios de mediación y desde luego como miembro Colombia del Consejo Nacional de Seguridad de Naciones Unidas, convocando para mañana una reunión que ojalá dé luces a una salida dialogada y pacífica a esta crisis. Ah, bueno, el mensaje más que claro. Colombia se respeta. Colombia debe procurar decirle a los Estados Unidos y a los miembros de sus bases, chao con adiós. Está bastante claro. Hay muchos militares gringos en nuestro territorio. Así que, ¿qué creen ustedes? Hay que expulsarlos. No olviden, dejen su like, dejen su comentario y por favor ayuden a difundir este contenido. Desde la Tierra del Trueno, desde el Catatumbo, haciendo resistencia, construyendo paz y buscando reconciliación, soy libremente aquí. Las cosas como son. Nos vemos en un próximo capítulo. Hasta pronto, señores.